Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hola a todos, ¿sufres de dolor de rodilla, pollo? Bueno, pues te cuesta flexionar seguramente. No te preocupes porque tenemos la solución perfecta para ti. En este vídeo que vamos a hacer en directo te voy a mostrar una serie de ejercicios súper efectivos para desinflamar y fortalecer tus rodillas. Vamos al lío. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? Hola, 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 hola. Espero que estéis bien. Bueno, como siempre os digo, chicos, sed todos bienvenidos un día más. Hoy vamos a hacer un directito que trata sobre rodillas inflamadas. ¿Qué vamos a ver? Pues unos ejercicios muy fáciles de seguir para todo tipo de personas, por decirlo de alguna manera, para todo tipo de edades. ¿Qué más? Van a ser unos consejos de experto. Claro, como yo soy fisioterapeuta, pues son consejos de experto, no son ejercicios de andar por casa, de me ha dicho mi primo que haga esto. No, no, esto es lo que digo yo todos los días en la clínica. Y además, vamos a tener unos resultados visibles, algo que si lo hacéis en muy poco tiempo vais a tener menos congestión de rodilla. Si tenéis la rodilla muy hinchada, ¿vale? Y no podéis doblarla. Eso es lo que nos viene hoy a traer este vídeo. ¿Por qué os traigo este vídeo, diréis? Bueno, pues chicos, he ido a La Rioja, a Nájera, a dar las vueltas a las fiestas que tienen allí. Primero hacen San Mateo y luego hacen San Pedro. Y allí se lo pasan muy bien, beben mucho vino, pero también hacen un ejercicio físico a la hora de bailar muy interesante que os invito a todos que veáis. Seguramente en el diario La Rioja tengáis fotos. Entonces se trata de ir agarrados, bailando y empujándose. Y yo he acabado con la rodilla tremendamente mal. Y en el directo de hoy digo, ¿por qué no hacemos un directo que nos hable de cuando no podéis doblar esa rodilla? Cuando tenéis mucho dolor y podéis doblar a lo mejor 90 grados, pero pasar ya más de 90 grados, emite dolor. ¿Dónde? Aquí, aquí, por detrás de la rodilla. Entonces, vamos a hacer lo que yo haría, en este caso me duele la rodilla, lo que yo haría en mi casa. Y lo primero de todo, chicos, es, estarse tranquilos, porque las inflamaciones de rodilla se suelen pasar si uno hace caso, si uno hace las cosas bien. Bueno, una de las cosas que os quiero enseñar, muy sencillas, es la palabra rice, reposo. Muchas veces decís, oye, me duele la rodilla, pero ¿puedo ir a jugar el partido de pádel? ¿Pero puedo ir a pasear? Bueno, un paseo suave me va bien, pero no andar durante 2 horas. Deambular por casa cuando uno tiene mucho dolor me vale, pero el dolor es una alerta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese dolor que es una alerta. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es tener control de la movilidad que vamos a hacer. Reposo, ¿de acuerdo? Reposo relativo. Otra cosa que tenemos que hacer, dentro de esa palabra de rice, hielo. Esto es un cold pack. Uy, va, que sale volando la tacita. Esto es un cold pack. Esto se mete en el congelador, ¿de acuerdo? También se puede hacer con unos guisantes congelados, como me decía el otro día el paciente. Tengo unos garbanzos congelados desde hace 3 años. ¿Los puedo sacar y me los puedo poner en la rodilla que me duele? Y digo, sí, perfectamente. Entonces, para que quede bien sujeto en la rodilla, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar el vendaje que yo practico, que yo me hago cuando me duele la rodilla, en este caso. Entonces, esto se suele estar mucho más rígido porque está en hielo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo que voy a hacer, ¿vale? Con una venda de crepé, se llaman vendas de crepé porque son elásticas, tienen bandas rojas arriba y abajo, como estáis viendo, para que sean guías. Hacéis una primera pasada, sin tensión, muy importante. No queremos hacer ahora un vendaje en espiga, simplemente queremos poner el hielo durante 10-15 minutos. Damos 3 vueltas y nos vamos al primer punto, aquí. Una vez que hemos pasado por el primer punto, pondríamos el hielo y mirar, desde lo que es el ángulo de dentro hasta el ángulo de fuera por arriba. Estoy haciendo ahora mismo una X, desde el ángulo interno superior al ángulo externo inferior. ¿Veis cómo ha quedado una X? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente subir directamente en tubo
Y cuando llegamos aquí al final, que nos queda poco, estiramos de aquí, damos una vueltecita y enganchamos. No tiene que tener exceso de presión. Si tenemos mucha presión puede que el hielo nos haga daño. Es más, si estamos con este vendaje, lo bueno de este vendaje es que mirad, me puedo mover, puedo hacer los ejercicios que os voy a mostrar y podría llevar el vendaje haciendo cualquier tipo de movilidad. Así que este vendaje es una auténtica maravilla porque lo aguanta todo, ¿vale? Por eso os lo quería mostrar, que mucha gente se pone hielo con el trapo y no está cómodo, se le cae, va para un lado, va para el otro, y bueno, pues eso es un rollo. Entonces, reposo relativo, la pierna en alto, para estimular el retorno sanguíneo, bien, hielo, como acabáis de ver. Luego os enseñaré a hacer un vendaje que os va a venir muy bien para hacer todo lo que vamos a hacer, ¿eh? Después del hielo, nos quitaríamos la venda, podríamos volver a rellenar, a enrollar la venda, pero yo tengo otra aquí. Os quiero mostrar un vendaje que se hace en espiga para todos los dolores de rodilla. La rodilla puede doler porque sea un tendón, ¿de acuerdo? Porque tenga sinovitis, líquido dentro, porque sea la articulación, el menisco, una bursa, puede ser varias estructuras, pero la compresión, el reposo, la elevación, el hielo y la compresión es algo que le va a venir bien a cualquier tipo de articulación. Entonces, fijaros, os voy a mostrar un vendaje, el que yo me hago siempre que me duele la rodilla, ¿vale? Venga, vamos a hacer la fase de la compresión. Fijaros, esto es elástico y no hay que hacer mucha estiramiento y ponerlo, porque si no nos va a estrangular la rodilla. Si os ponéis el vendaje y es incómodo, lo que tenéis que hacer inmediatamente es quitarlo. Rehacéis lo que es la venda y empezáis otra vez, lo quitáis y lo hacéis despacito. Fijaros qué sencillo. Primero doy una vuelta de ancla, ¿vale? Y me lo pongo como la mitad del gemelo, ¿vale? Mitad del gemelo, lo estáis viendo. Y ahora lo que voy a hacer es, de dentro a fuera, sube en diagonal, de dentro a fuera, baja en diagonal. Y con estas guías que veis rojas, vamos a generar una espiga. Una espiga es, pues bueno, pues como el maíz, ¿no? Como el maíz, como el trigo. Vale, entonces, bueno, me voy a concentrar un poquito según lo voy haciendo. Y simplemente, ya veis que no tiro mucho, simplemente la reposo y la dejo, porque esto tiende a estrangular. ¿Veis la espiga cómo se está conformando en la línea anterior de mi rodilla? Pues esto va a hacer un efecto drenaje buenísimo, ¿de acuerdo? Sube, 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 y ahí tenemos nuestro vendaje de espiga. ¿Hasta dónde llegamos? Sin ningún miedo, hasta lo que es bien arriba del cuádriceps. Cuando lleguemos aquí y pensemos que se va a terminar la venda, damos una vuelta, dos, tiramos un poquito y la enganchamos. ¿Por qué? Porque es un vendaje que podemos cambiar varias veces, no lo vamos a dejar fijo. También podemos coger un poco de tape, un poco de pegamento, de pegamento, yo también, vaya, ¿cómo estamos hoy? Un poco de tape, un esparadrapo y ponerlo, que tengo por aquí, lo puedo coger, ponérmelo, pero como me voy a quitar ahora, pues dicho. Mirad cómo mola mi vendaje de espiga. ¿Veis cómo baja la espiga por la pierna? Esto es una maravilla. Y de movilidad, ¿de acuerdo? Podréis hacer los ejercicios que os voy a enseñar ahora sin ningún tipo de problema, porque aguanta de todo. Y esto, al hacer compresión, va a inhibir el dolor, ¿de acuerdo? La sensibilidad que nosotros tenemos al dolor con la compresión. Por eso cuando nos duele la tripa, hacemos esto, le metemos involuntariamente compresión y calor. Bueno, pues esto va a mantener el efecto de retorno, nos va a ayudar. Lo último que haríamos es la elevación. Bueno, la elevación, como hemos dicho, básicamente es estar tumbados en casa. Podéis poner una sillita, podéis poner una espaldera, podéis poner lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Tumbados en casa, con la pierna elevada, así. Esta es la manera de descansar con una pierna. ¿Para qué? Para que esté por encima del corazón y el retorno venoso venga hacia nosotros. Esta es la parte más sencilla. El hielo lo podéis poner cada 3-4 horas perfectamente. El vendaje podéis llevarlo. ¿Podéis poner el hielo encima del vendaje? Sí, pero va a llegar menos. Ya que estás con dolor de rodilla y estás en casa quieto sin tal,
lo que sería ahora es cogerlo, rehacer el vendaje, volverlo a enrollar y ponértelo luego, ¿de acuerdo? Pero este vendaje lo podemos llevar fácilmente todo el día, e incluso se pueden llevar durante días para que, bueno, la inflamación vaya mejor. Estoy seguro que muchos de vosotros, a la hora de hacer este vendaje, vais a decir, joder, pues es que es complicado, es que hasta cierto punto es difícil. Según vas haciendo vendajes de estos a ti mismo, cada vez tienes más habilidad y no hay ningún tipo de problema en que te salga un poquito patata o que te apriete mucho y lo tengas que quitar, porque lo que no puedes hacer es que los dedos de los pies se te pongan morados o sentir que la circulación no pasa bien, ¿de acuerdo? Y eso serían cosas que tendríamos que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Mira, así es como consigue enrollar una venda en menos de un minuto un profesional. Cronometrarme si queréis, ya voy por la mitad. Esas son las rice, que se llama, y la gente dirá, joder, pues eso de rice, la I, eso lleva H, es hielo. Bueno, es que se dice en inglés, ¿no? Entonces, reposo, hielo, compresión, como os he enseñado, y elevación, como os he dicho. Algo, creerme, tremendamente importante cuando nuestra rodilla está sometida, por ejemplo, a una sinovitis, que es la inflamación de la rodilla. Dentro tenemos una cápsula, ¿vale? Y hay un líquido, que se llama líquido sinovial. Cuando hay aumento de ese líquido, no puedes flexionar la rodilla porque hay demasiado volumen en la cápsula. Ese líquido se genera cuando la rodilla siente impacto, agresión, demasiado roce, empieza a generar más líquido para hacer un efecto airbag, un efecto como cuando vamos en el coche y ¡boom!, salta el airbag porque nos hemos dado un golpe. Pues lo que intenta es que no choquen tanto las estructuras que están en la rodilla, por eso genera mucho líquido. Pierdes lo que es flexión, pero ganas en amortiguación. Es un efecto fisiológico que hace la rodilla siempre que se siente agredida. Si soléis tener las rodillas infladas, inflamadas, tenéis que ir a un fisioterapeuta, tenéis que ir al doctor, tenéis que hacer pruebas como una resonancia, como una radiografía, como una visualización de cómo está de elástica esa rodilla, por si hay algún ligamento o un menisco que está fallando. Yo, como te digo, hoy te quiero traer de una manera relativamente rápida cómo podemos ayudar ya al dolor de rodilla, porque yo estoy sufriendo un dolor de rodilla, quizás por beber demasiado vino ahí en La Rioja, la Nájera, y hacer el bestia y beber zurracapote, que el que sea de España y haya ido por La Rioja seguramente sepa de lo que le estoy hablando, y si no, os invito. Más cositas, chicos. Vamos a hablar del masaje, Los masajes siempre nos ayudan a aumentar la circulación. Cuando algo está inflamado y somos respetuosos con la zona y damos un masaje, aumentamos la circulación, rebajamos la sensación de dolor. Entonces, un masaje muy sencillo que podéis hacer es en la musculatura por debajo de la rodilla, en la musculatura por encima de la rodilla y un poquito por mi rodilla, ¿de acuerdo? Tocándola por dentro, tocándola por fuera, de la siguiente manera. Mirad, ya sabéis que yo siempre me apoyo en cremas de calidad, porque aquí en Physiolution solo entran cosas de calidad. Un poquito de crema, Physiocrem, para notar alivio instantáneo, preparar músculos y ligamentos. Frotamos un poquito y mirad qué sencillo. Empezamos con una técnica de arriba abajo, cogemos nuestro gemelo, la mano en embudito y vamos tirando aquí hacia nosotros. Con mucho cariño, con mucho tacto. Lo estoy haciendo a la derecha, tenéis las dos, toca hacerlo los dos, chicos. Entonces, para esto vamos a utilizar un minuto. Mis manos bajan muy suave y hacen un efecto de cierre, de embudo, un poquito más fuerte para aumentar la circulación hacia arriba, ¿de acuerdo? Eso es. Circulación hacia arriba. Vamos ahí despacito. Me he dejado una butaquita aquí al lado, que quiero coger ahora, para seguir con el masaje del gemelo. Una vez que hemos hecho un minuto esta estrategia, hasta bien arriba, las arterias y las venas principales vienen por aquí, por dentro de la pierna, y hay que estimularlas bien el retorno. No tengáis miedo en apretar bien con las manitas sin haceros daño. Por supuesto, si pasáis por la rodilla y hay dolor, menos presión. Por delante, por detrás, ¿vale? Vamos cogiendo y que quede toda la pierna afectada. Bien, movidita. Vamos a coger esta sillita un segundo, eso es,
Y mirad, muy sencillo si cogéis 2 sillas para lo que es el masaje. Mirad, cogemos un poquito más de crema y mirad qué bien accedo ahora a mi gemelo. ¿Veis lo que os digo? Qué bien, qué cómodo estoy aquí, ya no estoy ahí amarrado. Vamos a coger otro poquito más de crema. Y mirad, masaje de gemelo. ¿Por qué gemelo? ¿Por qué masajeamos el gemelo? Porque es fundamental, cuando tenemos una estructura como es la rodilla, soltar la musculatura que gobierna la rodilla. Si estuviésemos tratando un codo, pues trabajaríamos la musculatura de arriba y de abajo por debajo y por encima del codo. Mirad, la primera técnica que vamos a utilizar es llevando las manos hacia nosotros, como si estuviésemos recogiendo una soga, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, aquí, eso es, nos metemos un poquito, profundizando, mirad cómo entra mi mano, podemos ganchearla un poquito y con cariño. Bueno, ya veo que me estáis dando ahí mucho apoyo y hasta pequeñas donaciones, que Dios os las pague, claro que sí. Así hacemos más vídeos y así luego leemos comentarios y vamos haciendo una comunidad fuerte, con ganas de conocimiento y con soluciones al dolor de rodilla, de hombro, de codo, lo que me pidáis. Vamos aquí dándole, ¿vale? Mirad ahora lo que estoy haciendo. Junto manos por detrás y tiro. Me ayudo con mis 2 brazos para tirar, ¿vale? Eso es, perfecto. Perfecto, vamos tirando hacia nosotros, hacemos fuerza, encajamos y con los brazos, con la mollita, tiramos hacia nosotros. Un efecto de drenaje de pierna tremendamente bueno. Y tú dirás, Víctor, si es la rodilla lo que me duele, ¿qué me estás contando? Confía, 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 porque puede ser que el gemelo sea el causante de tu dolor de rodilla. Por eso estamos revisando todos. También me viene muy bien la silla para trabajar toda la zona de tibiales. Toda esta zona de aquí adelante es la zona de tibiales y peroneos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente con la mano ir gancheando, como si tuviésemos que arañar, como si fuéramos un gato que tiene que arañar. Esta técnica viene muy bien porque es complicado meter el talón de la mano, es complicado venirse aquí, aunque se puede hacer, ¿de acuerdo? Este movimiento con los deditos lo podemos ir haciendo siempre pasadas suaves hacia abajo, fuertes hacia arriba, suave hacia abajo, fuerte hacia arriba. Entonces me gusta mucho este gancheo. Incluso podemos juntar las 2 manos con deditos reforzados y acá, ahí, arriba. Venga, sin miedo, ¿que molesta un poco? Aguántate, que a lo mejor es el músculo afecto y te va a venir tremendamente bien soltarlo. Estrategia, la del inicio, 1-2 minutos, 1-2 minutos, nos podemos ir a 3 y por delante 1-2 minutos, nos podemos ir también a 3. Te lo estoy diciendo para que no se eternice. Si encontrases un músculo diana, quiere decir, yo ahora me toco aquí arriba y me duele mucho más que aquí y que por detrás, hay que trabajar ese músculo diana, porque es lo que te está dando el problema de rodilla, ¿vale? Entonces no os preocupéis, que la estrategia no tiene fallas, es lo que hago yo y lo que les recomiendo a los pacientes, así que no os preocupéis, que si lo hacéis vais a encontraros mucho mejor. Mirad, llegamos a la rodilla. Sí, lo voy a hacer, debería de haber saltado el músculo, pero vamos a llegar a la rodilla. ¿Cómo se masajea una rodilla que tiene dolor? Con mucho cariño y mucho respeto. Si nosotros tenemos mucho dolor, una escala del 1 al 10, un 8, un 9, y friccionamos mucho la zona generando más dolor, vamos a tener más inflamación. Entonces, como no sabemos bien lo que tenemos, tienes que venirte a mi clínica a verlo, o tienes que directamente ir al médico a que te diagnostique. Vamos a hacerlo con cariño, ¿vale? Cogemos un poquito de crema, como habéis visto, frotamos. Cariño, por favor. Y lo que vamos a hacer es, mirar, masajeo por delante con las manos, me vengo por detrás. Estoy haciendo este gesto para que lo veáis bien, ¿vale? ¿Sabes a lo que me recuerda esto? Un poco como cuando nadamos a braza, pues es un poco... Ahí, eso es. Ese es el movimiento que quiero que hagáis. Voy para adelante, me vengo por atrás. Muchas veces no se ven las manos en los masajes y me decís, joder, Víctor, es que no lo veo bien. No te lo puedo mostrar mejor. O me pongo cámaras en los dedos o no te lo puedo mostrar mejor. Mirar cómo bajo por mi rodilla un poquito y recupero por detrás. Y dirás, ¿por qué bajas por delante y por qué bajas por detrás? Porque por detrás está el paquete vasculonervioso y ahí es donde más tenemos capacidad de drenar. Como digo, es algo cuando tenemos una sinovitis, esto va tremendamente bien. Bueno, ¿qué podemos hacer más también? Efecto embudo por dentro.
juntamos manitas y tiramos, efecto embudo, focalizando adelante, atrás y medialmente en la rodilla. ¿Qué podemos hacer a continuación cuando llevemos un minutito? Hacer efecto embudo por fuera. Eso es. Cogemos, agarramos, efecto embudo de llave de... y por fuera. Eso es. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo de rodilla, que tenemos que verlo, es la movilización de la rótula. La rótula es esta tortuguita que está encima de la rodilla. Esta es la rodilla y la rótula se mueve por aquí entre la tibia y entre lo que es el fémur, ¿de acuerdo? Y la tibia. Se mueve por encima, como si fuera una vagoneta de tren. Entonces, lo que vamos a hacer con mucho cariño y cogiendo, lo voy a poner aquí, deberíais de estar en algo y relajar un poco la pierna. Si tenéis tensión, si conseguís tensión, la rótula no se mueve a ningún lado. Mirad, con mucho cuidado, con mucho mimo, como si fuese una persona a la que invitáis a bailar, no te acercas y le dices, ¡ah, vamos a bailar! No, no, le coges la rótula, le dices con cariño, oye, venga, arriba y abajo, suavecito, despacito, claro, eso es, muy despacito. Y esto te va a liberar que no te lo puedes ni imaginar porque haces una movilización de la sinovial, de ese líquido que os he contado aquí en la rodilla, que es alucinante. Luego vamos a jugar, ¿de acuerdo?, a hacer esto con la rótula. ¿Veis con los dedos? Antes hemos hecho esto, pero muy despacito, con 2 deditos, como si queréis con 3 deditos, así. Ahora lo que vamos a hacer es jugar a hacer de izquierda a derecha. Muy suavecito. Mirad qué poco se mueve, ¿eh? Y lo bien que viene esto. No os lo podéis imaginar. Maravilloso. Y solo tenemos que mover la vagoneta. Adelante y atrás, izquierda a derecha. Movimiento pasivo de la rótula durante un minuto. Podríamos hacerlo, fijaros, con una mano, si tenéis maña, si tenéis habilidad, si no, con las dos, o si no, directamente con toda la mano, como estáis viendo. Bueno, para terminar, podéis terminar un minutito, como hemos hecho antes, volviendo a coger la pierna y frotándola. ¿Que nos duele un poco más por dentro? Podemos frotar en círculo un poquito más por dentro. ¿Que nos duele un poquito más por fuera? Por fuera. Si es más anterior, podéis incluso reforzar las dos, y si es posterior, podéis hacer unas pasadas de manos reforzadas, ¿vale? Para terminar con el bloque de la rodilla. ¿Qué nos quedaría? Cuádriceps, aducción e isquiotibial. Bueno, son musculaturas muy largas, muy poderosas, digo cuádriceps, pero por aquí viene sartorio, digo aductores, grupo de aductores, con semitendinoso, semimembranoso, que se mezclan aquí. A ver, entenderme, para que nos entendamos todos. Algo tan sencillo como, empezamos por el cuádriceps, cremita de Calité, cuádriceps relajado, y mirad, qué sencillo, podéis trabajar las dos si queréis, ¿vale? Muy sencillo. Baja la mano suave, sube un poquito más fuerte. Eso. Y joder, ¿cómo me duele más el derecho que el izquierdo? Y el caso es que me tengo la rodilla peor, la derecha que la izquierda. ¡Ay, amigo! Ahí está el problema. Ahí ya vas aprendiendo tú mismo de tu cuerpo y sabiendo que ese es el problema. Lo que tienes que conseguir es quitar ese dolor de ese músculo para que no te duela la rodilla, ¿vale? Una vez que llevemos 2 minutos, es una musculatura muy larga, muy potente, viene de la cresta ilíaca, salta lo que es biarticular, el músculo del cuádriceps, sartorio, viene por aquí, bueno, masajeamos 2 minutitos y luego fijaros lo que podemos hacer, ¿eh? Os digo 2 estrategias y vamos saltando. Cogemos con las 2 manos, y mirad, me apoyo, vuelvo, junto manos, me apoyo, me deslizo fuerte con todo mi peso de la mano, agarro y tiro hacia mí. Eso es. Buen masaje de cuádriceps. Y estoy tocando ya aductor y músculos que vienen por fuera de la pierna que nos ayudan a hacer una apertura en abducción. Eso es, mirad. Bajo. Hay 1000 técnicas de masaje de cuádriceps, 1000 técnicas. Con esa primera que te he enseñado, y esta vas que te matas. Puedes utilizar una técnica nudillar. Coges los pulgares, fijaros. Me cojo los 2 pulgares. Y ¡buah! Esto es una maravilla. Y mirad, y aductor también estoy tratando. Y vais haciendo pasaditas. Esto es una maravilla, ¿por qué? Porque de golpe y porrazo tenéis 8 puntos de actuación, 8 puntos que drenan y que masajean. Maravilloso. Y subes y bajas.
y venga, y esto sí que es una técnica tremendamente potente. En el aductor, como habéis visto, podríamos también empezar a hacer con la mano y luego una técnica nudillar. Una técnica nudillar, ya os he enseñado esta, hagamos una de estabilización. Cierro el puño, estabilizo, mirad, hago así y mirad, esta mano estabiliza, yo no me caigo así, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? Yo aquí, oye, pues puedo estar así cómodo, pues mirad lo que hace esta, se agarra, como cuando me agarra a mi hija la mano, que me agarra el dedo, lo mismo, te agarras y mirad, se cuelga y esta estabiliza y esta hace fuerza, trabajo de aductor tremendamente fuerte, bueno y positivo, ¿vale? Para trabajar la parte externa, tan sencillo como volver a empezar a mover durante 2 minutitos, y también podemos hacer una técnica nudillar. Fijaros, ahora vamos a cambiar este agarre por este agarre. Hola, buenos días, señora. Hacemos así y mirad, estabilizo y le voy dando. Esta mano me ayuda a estabilizar, esta es la que hace fuerza. Estas técnicas, pues bueno, cada uno se las amolda un poquito como puede. Yo, pues como no tenía alguien que me diese masajes, pues lo que hacía era dármelos yo. Entonces, al final, son técnicas que me vienen tremendamente bien, ¿vale? Y voy clavando todo el rato nudillos, 4 puntos de actuación, subiendo y bajando, ¿de acuerdo? Durante los 2 minutos. Por último, musculatura isquiotibial. Isquiotibial, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral. Bueno, vamos a hacer algo sencillo. Manos aquí, como hemos hecho con gemelo, cogiendo la soga, ahí, porque es muy difícil tratarse la zona de atrás, y la zona glútea también habría que tratarla, ¿vale? Entonces empezamos cogiendo la soga, vamos, subiendo ahí la cuerda del barco. Me imagino estar en un barco atunero y tener que subir una cuerda de estas que son así de grandes, pues ahí. Nos dejamos caer hacia atrás, incluso para que el cuerpo nos ayude a realizar el masaje. Una vez que hemos hecho este masaje, podemos hacer esto, para hacer pasadas. Una por fuera, una por dentro, una por el medio, otra por fuera. Una por dentro, una por el medio y otra por fuera. Yo que tengo flexibilidad, pues todo cojonudo, ¿no? Perdonad la expresión, pero el que no pueda, pues se apoya aquí y despacito. Y el que no pueda masajear 2-3 minutos suave con la mano y luego adaptar las estrategias que estoy diciendo, siempre me decís, oye Víctor, ¿y puedo utilizar una pistola de masaje? Pues sí, os lo voy a enseñar en el cuádriceps, pero sería igual por todos los músculos que hemos trabajado. Estas pistolas ahora las consigues en cualquier ladito. Le vamos a dar un poquito de energía, ¿de acuerdo? Ahí estamos, y mirad, de origen a inserción, vamos a hacer pasadas, vamos a hacer 3 pasadas, 3 líneas de pasada. ¿Veis mis 3 deditos? Arrancamos de aquí, llegamos hasta lo que es la rótula que hemos movilizado, pero no nos metemos dentro, porque mirad lo que hace la máquina cuando choca con un hueso. Se va para todos los lados y mirad cómo suena. Y eso es negativo. Golpear con algo duro, genera mucha inflamación. Entonces, vais subiendo esas 3 haces, bajas por uno, te metes por otro. Podríais continuar con el aductor. He dicho que no me iba a meter más allá del cuádriceps, pero veis que me enrollo y también me meto con el aductor. Pistolita. Nada de dar en zonas donde duela, nada de dar en zonas de hueso. ¿Por qué hace esto? ¿Vale? Esto no es positivo. Zonas blanditas, suaves. ¿Durante cuánto? Cada segmento se puede trabajar entre 3-5 minutos. ¡Qué maravilla! ¿Ves? Yo tengo dolor de rodilla porque tengo el tensor de la fascia lata bastante tocado. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Esto me está dando un placer. Madre mía, encima que hago un vídeo aquí dándome un tratamiento. Esto es una maravilla. ¿Vale? Vais subiendo. ¿Que encontréis un puntito de dolor? Me quedo ahí haciendo unos pequeños círculos para descongestionar la zona. ¿Y cuánto tiempo? Como os he dicho, 3-5 minutos. ¿Dónde? En el gemelo. Pues te pones en el gemelo, le das por aquí, te pones cómodo. En la parte del tibial, te pones por aquí, le das. En la parte de isquiotibial, ya lo habéis visto. La opción de la pistola de masaje es algo que muchos de vosotros me preguntéis, por eso lo meto en el vídeo. Y sé que muchos de vosotros no tenéis. Pero bueno, eso no quiere decir que para cuidaros en vuestro próximo cumpleaños no os pidáis una pistola de masaje. ¿A que sí, pollo? Acaba de decir que sí, así que atender al pollo.
Eso es, lo vamos a poner por aquí. Bueno, espero que te esté gustando este vídeo para quitarte un dolor de rodilla. Nos quedan 4 cositas que podéis hacer a diario. Yo me estoy enrollando un poco, pero porque me gusta enrollarme, me gusta que tengáis muchos datos. Venga, seguimos ahora con unos ejercicios muy diseñados para aliviar la inflamación de la rodilla, que se van a tener que hacer sin dolor. Vamos a ello. Ya tenemos aquí la mesita fuera, como veis, mis amigas las toallas, siempre a mi lado. Retiramos y nos vamos a ir contra una pared. Sí, sí, como oís, contra una pared. Y es algo tan sencillo como esto. Aquí apoyadito, vamos a poner las piernas encima de la pared, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer ejercicio es algo tan sencillo como mover los pies, ¿vale? Mover los pies contra la pared. Los levanto así un poco para que lo veáis bien, que haga buen contraste. ¿Qué vamos a conseguir? Hacer este ejercicio durante 1 minuto. Vamos a movilizar literalmente la musculatura, que va a hacer un efecto de bombeo que va a ayudar a que la rodilla inflamada esté menos inflamada por gravedad y por contracción muscular. Entonces, 1 minutito, relajado, manos a los lados, moviendo los pies a un ritmo suave, a un ritmo lento, sin volvernos locos, despacito, para recuperar el dolor de rodilla. Y diréis, ¿lo hago con las dos? Hazlo con las dos, no lo hagas solo con uno, hazlo con las dos. Créeme, activas la circulación y te va a venir tremendamente bien. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a jugar simplemente, poniendo las manos hacia adelante, como si nos fuésemos a caer, las quiero aquí puestas, quiero ver hasta dónde podéis flexionar en este momento la rodilla. Si antes tenías dolor aquí, te aseguro que con todo lo que hemos hecho ya puedes bajar hasta aquí. Entonces lo que quiero es que directamente veáis la sana hasta dónde llega y la mala hasta dónde llega. Y quiero que hagáis este movimiento durante 1 minuto, porque también estáis favoreciendo contraer musculatura de la cadera, musculatura de la pierna, que te va a ayudar a drenar todo ese, efecto de inflamación, ¿vale? Se me corta media cabeza aquí en... Estoy viendo que no he hecho bien el plano y se está cortando media cabeza. Bueno, lo importante ahora es la rodilla, ¿vale? Vamos a hacer 1 minutito este ejercicio que os viene tremendamente bien, chicos. Recordad, dejadme comentarios que luego echamos una leída y si lo veis que esto ya se ha pasado y se queda grabado, poned un comentario, que contestamos a muchos, que no me gusta mucho contestar comentarios, me lo paso muy bien. Venga, después de hacer este ejercicio, vamos a hacer algo muy sencillo, que es apoyo la punta de los pies y mirar, como si me quisiese levantar. ¿Veis cómo se marca aquí una línea? Estoy activando mi gemelo, estoy activando mi sóleo. Entonces, lo que quiero es que activéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, relajéis. Y así lo hagáis durante 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre sin dolor. Esta contracción lo que nos va a ayudar es a generar ese efecto de descongestión en nuestra rodilla por contracción isométrica. La contracción isométrica libera hormonalmente en nuestro torrente sanguíneo hormonas que están alojadas en nuestro cuerpo para que las cosas duelan menos. Ya estamos notando el efecto positivo de la crema que nos hemos echado, que va muy bien. El efecto positivo de haber dado un masaje en la musculatura, en la propia articulación. Ya hemos hecho una movilidad. Ahora estamos haciendo una contracción. Esto tiene que ir a mejor seguro, ¿de acuerdo? Vamos a poner los pies ahora estirados para hacer el último ejercicio de contracción y es tan sencillo como una posición súper cómoda contraer los cuádriceps, ya que los cuádriceps son los músculos más grandes de las piernas, va a hacer un efecto de drenaje tremendo y nos va a ayudar a aliviar esa hinchazón de rodilla. Ojo, los dedos apuntan hacia mí, vienen hacia mí y reclutamos la musculatura. Espero que se marque un poco, cada vez tengo menos músculo en la pierna. Lo que quiero hacer con esto, como digo, es que no haya dolor y se produzca una contracción isométrica. Contracción sin movilidad. Contraemos 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Contraemos 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. ¿Te puedes ir a 10 segundos? Por supuestísimo que sí que te puedes ir a 10 segundos, ¿de acuerdo? Pero sin dolor, muy importante. Vamos a hacer otra vez otra secuencia, pies relajados, vienen hacia mí,
reclutáis la musculatura, 1, 2, 3, 4, 5, relajáis otra vez, y otra vez, dedos relajados, dedos hacia mí, reclutamos musculatura, 1, 2, 3, 4, 5. Maravilloso estos ejercicios que os estoy proponiendo. Maravilloso, ¿por qué? Porque las rodillas les va tremendamente bien realizar estos ejercicios, estas cositas para cuidarnos. Por último, he dejado unos ejercicios de estiramiento que son básicos. Tenemos un vídeo en el canal que habla de cómo hacer una cosa que te alivie el dolor de rodilla en 1 minuto. Bien, os lo voy a explicar ahora, cómo en tan solo prácticamente 1 minuto puedes aliviar el dolor de tu rodilla. Y eso lo hacemos estirando 3 grupos musculares en tan solo 20 segundos cada uno. Sería de la siguiente manera. Vamos a estirar el gemelo, vamos a apoyarnos contra la pared sin levantar el talón, ¿vale? El talón no se puede levantar, nos dejamos caer hacia adelante. 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inmediatamente con la mano en la pared vamos a coger nuestro tobillo y vamos a tirar hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rápido y corriendo, que esto es en 1 minuto y os he prometido que era en 1 minuto. Vamos a coger una silla y vamos a poner el talón. Vamos a bajar sin flexionar la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En esta secuencia has estirado la musculatura más influyente en la rodilla. Sí, hemos dejado fuera aducción y hemos dejado fuera la abducción, que llega a la rodilla y bueno, vale. Pero haciendo esto vas a notar un alivio inmediato. Y si todo esto que te estoy diciendo, el hielo lo haces varias veces al día, los ejercicios los haces 2 veces al día, vas con tu vendaje, vas a estar mejor de tu dolor de rodilla antes o después. Acude a tu médico, acude a tu fisioterapeuta de confianza, vente a verme con una cita online si no vives en Madrid y si no, a mis 3 centros que tenemos en Madrid, junto a un equipo de profesionales extraordinarios, casi cabe, bueno, no, mejor que yo, me lo puedo afirmar. Yo soy simplemente, bueno, pues un pequeño fisioterapeuta con inquietudes audiovisuales. Vamos a hacer un vendaje, si os parece bien, si os parece bien, de cómo realizamos el vendaje en espiga, que me parece muy interesante para que podáis practicarlo en casa, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, pues os voy a contar preguntas más frecuentes que hacen mis pacientes cuando tienen una inflamación de rodilla, no pueden flexionar la rodilla, ¿no? Y una de las preguntas que más me hacen es la pregunta del millón, que digo, ¿qué hacer si me duele la rodilla al doblarla? Pues básicamente lo que os acabo de explicar: reposo, hielo, compresión y me dejo una, reposo, hielo, compresión y elevación, dejar la pierna por encima del corazón. Disculpad que me ha dado un pequeño flux. Realizar los ejercicios que os acabo de enseñar, siempre sin dolor, queriéndose, movilizando, masajito, suavecito, que no se te da bien el primer día, no te preocupes, ya saldrá. Y, como os digo, hacerlo con cariño, no os hagáis un vendaje muy fuerte que os estrangula la rodilla, no hagáis ejercicios de fuerza, ¡guau, es que me duele un poco, tal! Que no, que el dolor es una alarma, que se lo digo a cientos de pacientes, no luchéis contra el dolor. ¿Me duele un poco? ¿Puedo ir a jugar el partido de pádel de fútbol? No, el dolor hay que escucharlo. Si tú no lo escuchas, al final vas a acabar de lesionarte. Entonces, como os digo, os va a ayudar a eliminar la inflamación todos los ejercicios que os he propuesto. Vendaje en espiga, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el vendajito en espiga. Ahí lo tengo, ahí veis la pierna bien, ¿vale? Vamos a hacer un ancla, que se habla, a mitad de la tibia. Esto es una venda de 10 metros, ¿vale? Primero que hemos hecho el ancla, mirar, de dentro a fuera, subo en diagonal,
de dentro a afuera, bajo en diagonal. Y ya me voy fijando en las espigas. ¿Cómo tengo que dejar las líneas rojas haciendo una espiga y reforzando esas espigas que no se separen más de 2-3 centímetros, porque si no pierde el efecto de drenaje, de compresión? Incluso mirad qué truquito, si se queda muy abajo, podéis con este dedito, ajustáis y vais tirando ahí. Eso es. Con cariño, esto tiene que salir fluidito, si vais muy despacio a lo mejor no os sale, tenéis que ir, como digo, fluido como voy yo, para que no penséis mucho y simplemente visualmente consigáis la espiga. Y mirad qué vendaje más bonito, me encanta este vendaje, me gusta mucho, cuando se lo practico a la gente me recuerda cuando estaba en clase practicándolos con mis amigos de universidad y se me enternezca, se me pone el corazón, pues eso, mirar qué bonita la espiga. Todo esto va a hacer que drene la pierna, ¿de acuerdo? Que vaya la pierna muy protegidita. Podemos estar todo el día con este vendaje, por supuestísimo. Dormir con él, más complicado, porque cuando te duermes no hay contracción muscular, nos relajamos mucho y lo que va a hacer la espiga es cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, y al no ser que te lo ponga un fisio o un médico, yo te diría que no duermas con un vendaje. Otra cosa que os quería comentar, ¿cuánto tiempo puede durar una rodilla inflamada? A ver, chatos, queridos pollos míos, si uno no sabe lo que tiene en la rodilla, si uno no sabe lo que tiene en el banco, no sabe lo que puede comprar. Si uno no sabe lo que tiene dentro de la rodilla y qué le ha pasado, no sabe cuándo se va a recuperar. Si es algo que se ha dado un golpe, bueno, pues una semana, 2 semanas, una tendinitis bien llevada, 1 semana, 2 semanas, una tendinitis muy fuerte nos puede durar 1 mes, mes y medio, porque nos hemos pasado. Tenemos un menisco desgarrado, nos vamos a 1 mes, 2 meses, depende si les hace una cirugía o no se hace una cirugía, recuperaciones de hasta 2 y 3 meses. Tenemos un ligamento roto, tenemos artrosis, tenemos degeneración del cartílago, procesos crónicos que nos van a acompañar toda la vida y solo se va a solventar si tenemos la pierna fuerte, así no se nos inflama de vez en cuando, pero está controlado. Entonces, puede ir desde 1 semana, 2 semanas, a 3, 6 meses, 8 meses, 1 año, o estar toda la vida con nosotros porque no le hacemos ni caso a la rodilla, nos pide que tengamos fuerza y equilibrio, no se lo damos y siempre estamos subiendo y bajando escaleras con dolor. Entonces, ¿cuánto tiempo? Bien, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú me dices el número del euromillón, de la lotería, y yo te digo cuánto tiempo te va a durar tu dolor de rodilla. Bien, dejármelo en comentario, me dejáis el número que va a tocar del euromillón, y yo te digo cuánto va a durar tu dolor de rodilla sin mirarlo. Bueno, chicos, por último, no sé si quiero que revisemos algún elemento de lo que hayamos hablado, dejarlo en comentarios, por favor, y lo comentamos. Y lo que quiero que entendáis mucho es que si el dolor no cesa, hay que ir al médico. Muy importante. Por último, que lo tenía apuntado, pregunta también del millón, y ya lo he dicho varias veces, si me duele la rodilla, ¿puedo irme a pasear? No, si cada vez que das un paso te duele. Si me duele la rodilla, ¿me puedo ir a bailar? ¿Me puedo ir a jugar un partido de pádel? Por favor, reposa la rodilla cuando puedas andar sin dolor, cuando puedas flexionar la rodilla sin dolor, te podrás ir a jugar al pádel, al tenis, al fútbol, lo que quieras. Pero no me volváis a hacer esa pregunta, que me cabreo. Entonces, espero haberos ayudado. Si os parece, con mucho respeto, vamos ahora a leer comentarios y cositas que espero que me preguntéis y así poder ayudaros. Como siempre decimos, el pollo y yo, hasta la curación y más allá. Vamos a leer comentarios. Venga, venid por aquí, chicos. Venid por aquí. Nos vamos viniendo. Vamos a coger el señor pollo, que no lo dejamos. Y vamos a ver, porque tenemos vídeos de rodilla, tenemos cómo se hace una artrosis, cómo se hace tenemos de todo. Entonces yo creo que esta parte es tremendamente interesante, lo que os voy a mostrar aquí. Mirad. Bueno, ya a los colegas que tenemos en TikTok les digo que se metan en el canal de YouTube para poder ver esta parte. Así que aún así yo voy a hablar y todo lo que os pueda ayudar a través de lo que es la información
que os voy a ir dando. Mirad el pollo, ¿os ha gustado el pollo que hemos puesto? Claro, los de TikTok no lo veis, os tenéis que venir. Espero que lo veáis ahí. Toma, toma, toma el pollo. Vamos ahí. Movimiento. Move up, move up. A este no le duele el cuello, ¿eh? Ya te digo. Bueno, por aquí nos cuentan, básicamente, que tienen artrosis. Veo en uno de los canales que estamos emitiendo. Y vamos a hablar ahora de la artrosis. Y vamos a dar soluciones. Cosas que nos van a venir tremendamente bien. Es hablar de una de las patologías más comunes que nos van a coger a todos, que es la artrosis. Entonces, miraros, chicos. Aquí tenéis la rodilla. Os presento a las causantes de muchos dolores de cabeza. Mirad, esta es la rotulita. Esta es la rótula, la que hemos movido de lado a lado, ¿vale? Que os he dicho, por favor, con cuidado, la vamos a mover de izquierda a derecha, muy despacito, y de arriba a abajo. No os paséis, por favor, no os paséis, no os hagáis daño, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque si movéis la rótula y hay dolor, lo que podéis generar es más sinovitis, más problemas si cabe. Así que hay que intentar este huesecito que veis aquí, pues no cabrearlo, no enfadarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque está dentro de la cápsula y como veis aquí, pues se relaciona íntimamente con la rodilla y nos viene muy bien como ese hueso que es un poco comodín, que siempre que lo movilizo, siempre que hay un dolor de rodilla, movilizando lentamente lo que es la rótula, consigues mejorar siempre un porcentaje. Y eso está muy bien, eso mola un montón. Tener técnicas comodines, como digo, siempre que hay dolor de rodilla, movilizas lentamente y mejoras, mola mucho, porque te simplifica muchísimo los tratamientos a veces, ¿vale? No sabes bien lo que tiene el paciente, como digo, porque no eres Dios, como digo, y podéis hacerlo en casa. Podemos hacerlo literalmente en la clínica, podemos hacerlo varias veces al día, suavecito, un minuto arriba, un minuto abajo, izquierda, derecha, que va a venir muy, muy bien. Bueno, tenemos por aquí a gente que nos ha saludado, nos dice Mason, creo que se lee así, hi, pues hi, colega, ¿qué tal? Lumi Ferrer, si no puedo flexionar la rodilla, ¿qué hago? Será, pues básicamente de lo que te he comentado, movilízala, ponle hielo, hazte un vendaje suavecito, tócate la rótula, haz los ejercicios de isometría sin dolor. Los ejercicios de isometría son muy importantes realizarlos sin dolor. ¿Por qué? Porque básicamente si os hacéis dolor lo que vais a conseguir es generar más inflamación y eso no tiene ningún sentido del mundo mundial. Así que por favor, tanto si tenéis artrosis, una sinovitis o lo que vosotros tengáis o necesitéis, lo que necesitéis, no, lo que tengáis, empezar de menos a más, acudir a un fisioterapeuta con titulación, a un médico, y así conseguiréis saber lo que tenéis que hacer y poner nombre y apellido a la mejor estrategia de rodilla que tengáis que hacer. Yo ya os he explicado una y creerme que queda por aquí grabado en redes para que podáis verla cuando vosotros queráis. Tenemos aquí a Yoleida Príncipe, sí me duele la rodilla, pero no la tengo inflamada. ¡Qué buena pregunta! Pollo punto. Pollo punto, pollo punto. Pollo punto. Si tenemos dolor de rodilla y no está inflamada, quiere decir que está seguramente en un proceso crónico, o lo que tú entiendes por no estar inflamada. A lo mejor tienes una zonita pequeña inflamada, no lo sabes y eso es lo que duele. Si tú tienes dolor de rodilla y no hay inflamación, ojo matojo, ¿por qué duele la rodilla? Explícamelo tú. Puede ser un nervio que esté dando dolor por ahí por la rodilla, puede ser un problema compartimental entre las fascias, que haga que haya tensión, que el gemelo tire mucho de una estructura y haga que haya inflamación por dentro pero muy residual y no hay inflamación, porque en cuanto perdemos cartílago, vamos a ver un vídeo, venga, vamos a ver un vídeo y me apoyo en esto que me enrollo mucho. Los vídeos nos vienen muy bien porque, claro, cualquier cosa, mira, vamos a ver una bursitis, que hablábamos de que podía doler el tendón, podía doler lo que es el menisco. Fijaros una bursa, ¿de acuerdo? Pero toda inflamación da dolor. Si tienes mucha debilidad muscular, sí que es cierto que puedes tener dolor articular general, es la cápsula, no tiene mucha inflamación, pero sí que es cierto que aumenta. Fijaros cómo aumenta la bursa ahí, esa bursita que es una protección y la rodilla se pone roja e inflamada. Entonces, eso de que tu rodilla no está inflamada, no lo tengo tan claro.
o no sabes dónde tienes la inflamación, o debería de verlo bien para ver qué no está inflamado, porque la inflamación es igual a dolor. Cuando no hay dolor puede ser un nervio que esté atrapado y que pase por la rodilla está bien, pero hay nervios que hacen que duelan a distancia las cosas. Entonces, habría que analizarlo. Yoleida, buen nombre. Vamos a hacer una cosa. Solo puedo ofrecerte con todo mi cariño y todo mi respeto las sesiones online que tenemos. Si quieres valorarlo, y créeme, no lo tienes muy claro por qué te duele la rodilla, exceso de peso, poco músculo, tener un dolor residual durante años, claro, no va a doler, pues las estructuras están de aquella manera, algo de artrosis, incluso reuma, que no se sabe muy bien, fibromialgias, hay muchas cosas que te pueden hacer que tengas dolor de rodilla y hay que verlo bien, ¿vale? Vamos a ver, copiar, y lo voy a poner, os pongo un enlace de interés aquí, quien quiera adquirir sesiones online y verme un poco porque le pilla lejos, podemos tener una conversación, ver pruebas, hacer estrategias, son tremendamente entretenidas esas sesiones, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a nuestro Atlas, sigamos riendo preguntas. ¡Por Dios! Redel Rojas, una donación exclusiva, siempre aprendo, madre mía, le vamos a poner aquí un corazón, un like, menudo crack. Vamos a, yo qué sé, vamos a lanzarle besos el pollo y yo, vamos a decirle de todo. Muchísimas gracias por la donación, chicos. Donar directamente al canal implica el poder hacer estos vídeos con más frecuencia. Y, joder, pues a mí es que se me enternece un poco la patata, porque, joder, es un signo de que, oye, que te está sirviendo de algo, lo estás aprovechando y no cae en un, ¿cómo decirlo?, en un saco roto cuando hablamos de hacer contenido y que lo vea poca gente, mucha gente. Entonces, creerme que todo mi respeto por esas donaciones, por esos apoyos que realizáis. Redel Rojas, eres un auténtico crack y te doy las gracias. Ninos Cavera, hola corazón, ¿cómo estás? Un abrazo bien fuerte. Está también, bueno, no se pierde un directito y así me gusta que no te pierdas ningún directito. Más cositas, tenemos aquí a Claudio Gras. Hola, buenos días querido, ¿qué tal? Bueno, Claudia Gross es también miembro del canal que puede y obtiene los vídeos antes que nadie, tiene exclusividad para comprar en nuestra tienda y todos los mensajes que escribe son debidamente respondidos por el Menda, por mí, y le doy todas las explicaciones que ella quiera, como ella quiera. Luego también pues tenemos a José Luis Valencia, que nos dice muy buenos días, pues muy buenos días, claro que sí. Tenemos a Galo Galaxy. ¿Hay algún truco para que no duelan las rodillas mientras estás arrodillado haciendo MMDA? No sé qué es eso. Bueno, si te duelen las rodillas, básicamente, cuando estás arrodillado, que mucha gente, pues yo me pongo a hacer bricolaje, por ejemplo, y cuando hago bricolaje lo que hago es directamente generar tensión en la rodilla porque estoy de rodillas. Pues te puedes poner con que pongas una colchoneta, con que pongas unas buenas toallas, como hago siempre en los directos o en mis vídeos, pues te va a venir tremendamente bien. Vale, más cosas. Hola, tengo los pies planos, yo uso plantillas ortopédicas y cuando subo las escaleras me suelen doler las rodillas. Me duelen, ¿qué ejercicios puedo hacer? Vale, Daisy, tenemos una serie de ejercicios dentro de la web, que lo voy a poner como enlaces de interés, que viene a raíz de eso que tú has dicho. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestras rodillas? ¿Vale? 10 consejos que os pongo por aquí, 10 consejos, a ver si lo vemos así un poquito, así, mucho mejor. 10 consejos. Qué importante es tener la rodilla bien, lo explicamos en la noticia. Qué importante realizar ejercicio físico, que eso es lo que tú tienes que hacer para que vaya bien, ¿de acuerdo? Calzado confortable, calentamiento previo, estiramientos, fortalecer la musculatura, ¿vale? Fortalecer la articulación, todas estas cosas nos vienen tremendamente bien y te voy a poner aquí un par de vídeos donde al final firmamos poniendo cómo se fortalece la rodilla, ¿de acuerdo? Venga, te lo pongo aquí para que lo veas. Una noticia que ha hecho nuestro compañero David Ruiz, que se estrena haciendo noticias. También podría dejarte, ¿de acuerdo?, rutina de ejercicios para el dolor de rodilla o gonalgia, que la gente me pregunta muchas veces, ¿eso gonalgia qué es?
Bueno, pues algo tremendamente normal, que es dolor de rodilla, también se llama así médicamente. ¿Cómo se aprende en este canal? Gonalgia, dolor de rodilla. Y también cerramos seguramente con un vídeo que te va a llevar, bueno, pues a hacer unos ejercicios, te los explica aquí, pero luego también tenemos cómo podemos hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Cómo podemos añadirlos, ¿vale? Venga, lo pongo aquí como enlace de interés que os va a venir tremendamente bien. Más cosas de la rodilla, más cosas de la rodilla. Venga, vamos a ver qué nos ponen por aquí. Víctor, fortalecer la zona de la rodilla favorece todo tipo de movimiento. Mi pregunta es, ¿los ligamentos cruzados? Bueno, los ligamentos cruzados. ¿Qué acontece para evitar lesiones? Muchísimas gracias. José Teowaldo. Qué buenas preguntas haces, José, eres un inquieto, ¿eh? Un puntito para ti. Mirar, la protección del ligamento siempre viene dada por la musculatura. No hay desgarro colateral. Vamos a poner una rotura de ligamento mientras vamos hablando. No hay ligamento que soporte el peso de la articulación si la musculatura no funciona. Entonces, aquí estamos viendo una rotura de ligamento colateral porque se ha hecho mucha palanca y la rodilla que está así se abre directamente. Y este ligamento que estaba aquí, pop, sale y se rompe. ¿Por qué se rompe? Muchas veces porque la opción, la palanca mecánica, pues no es sostenible. Te caes de un tercero, te caes de un segundo, te da una patada, se te cae de encima, un accidente de coche. Entonces, para que un ligamento cruzado esté reforzado, tenemos que tener la musculatura del cuádriceps muy fuerte, que es la que hace de efecto de ligamento cruzado, ¿de acuerdo? O los isquiotibiales en función de que sea cruzado anterior o cruzado posterior. Entonces, mi respuesta es, depende del ligamento cruzado, como he dicho, tener la pierna fuerte, tener un buen vasto interno, tener un buen cuádriceps, que va a hacer que la rodilla vaya sujeta por la musculatura y no por una estructura que aguanta una cierta tensión, hace que haya cohesión y equilibrio, pero no está diseñada para soportar la palanca sin la musculatura. Espero haberte contestado, José, me haces muy buenas preguntas, me encanta que estés por aquí en los directos. Elizabeth, pollo, aquí como siempre. Venga, vamos a dar unos corazones, a ver, venga, unos corazoncitos, que siempre estamos aquí, estamos tristones, no estamos poniendo corazones hoy. Venga, voy a mandar aquí unos corazones, eso es, unos emojis de estos, claro que sí. Venga, pues claro que sí, oye, muchas gracias. Claudia Gross, excelente Víctor, es importante mantener rodillas fortalecidas, muy importante. Tenemos otros directos en el canal donde explicamos, bueno, pues cómo fortalecer... Uy, esto se ha quedado aquí en negro, vamos a poner aquí algo de rodilla, desgarro de menisco, venga, un desgarro de menisco, vamos a ver. Es muy importante tener las rodillas fuertes, Vamos a ver si os puedo poner un directo que hice en el que hacía ejercicios de rodilla durante 1 hora. Entonces, el que se anime, que se meta a hacer esto y que lo haga ya. Enlace de interés en el canal de YouTube. Venga, más cositas, chicos. José, un corazón a ti también. Hola, Víctor, buenas tardes. Vanessa, Analia, hola, corazón, ¿cómo estás? Chicos, recordar, gracias y como siempre, este canal es una bendición. ¡Ey! Porque en realidad ayuda. Sí, la verdad es que lo hacemos para ayudar, es nuestra vocación, ¿no? Si no me hubiese hecho, pues no sé, informático, yo vete a saber qué. Aunque hay mucho informático que tiene vocación, ayuda a mucha gente. No me quiero meter en un jardín donde no me llaman. Gracias, querido Víctor, nos dice Claudia Gross, Vanessa, no se ve por los comentarios. No se ve por los comentarios y eso, ¿qué te está pasando, Vanessa? La primera información que tengo, pero bueno. ¿Cómo fortalecer mi rodilla? Ya os he puesto los enlaces de interés. Y luego dice Gabriela, ¿por qué duelen detrás de la rodilla y duele al doblarla? Vale, venga, esa es muy buena también. Buah. ¿Por qué lo de la rodilla? Pollo punto para esa pregunta. Me encantaría encontrar un vídeo donde se ve muy bien eso. Quiste meniscal. Donde se ve... Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Os voy a poner un vídeo de una cirugía y vamos a ver qué es una sinovitis al uso. Entonces, en la cirugía tienen que meter líquido para poder moverse dentro de la articulación. Entonces, mira, vamos a ver esta de cuerpos libres. Un cuerpo libre es un trocito de menisco o un trozo de algo que se ha soltado y se está encasquillando y está dando dolor, fricciona. Entonces, mirad un momento esto. Mirad.
La rodilla se mueve bien, ¿vale? Hay un trocito libre ahí, esto no es lo que no se nos acontece, pero mirad lo que le van a hacer a la rodilla ahora. Para poder moverse dentro de la rodilla, hacen una incisión y dentro de esta incisión meten una canulita con un líquido. Bueno, hacen dos, con una meten una cámara y con otra una canulita, el líquido, y luego meten con lo que van a raspar y van a mover. Cuando meten ese líquido, fijaros lo que han hecho, lo que es... ¡Pom, pom, 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 pom! Eso es una sinovitis. Eso es una sinovitis, os he dicho, la articulación siente que está chocando mucho o que hay un problema mecánico, aumenta el líquido y empieza a hacerse más grande. Eso, al uso, es una sinovitis. Entonces, referida a la pregunta, ¿por qué duele? Bueno, pues duele porque el volumen en la articulación es tan grande que tiene la capacidad más de escapar muchas veces por detrás que por delante, pero también ¿por qué duele por detrás? Ahora te voy a contestar a esa pregunta, porque está todo el paquete vasculonervioso, ¿vale? Vamos a poner venas, vamos a poner arterias y vamos a poner nervios, ¿vale? Y vosotros mismos vais a juzgar, sé que es difícil, todo esto rojo, lo azul son las venas, lo rojo las arterias, lo amarillo los nervios. Fijaros aquí detrás la que hay liada, ¿eh? Fijaros los troncos tan importantes arteriales, venosos que hay. Los nervios para todos los lados. Salen de aquí y ramifican hacia adelante. Adelante hay, bueno, pues una maraña. A ti te das un golpe en la rodilla por delante, están diseñadas para arrodillarse, para soportar golpes. Te das un buen golpe detrás de la rodilla y prepárate para tener problemas. Entonces, opciones mecánicas, el líquido escapa hacia atrás, el edema se pone en la cápsula por detrás más que por delante, y luego que el paquete vasculonervioso es más principal atrás. Esa sería mi respuesta. Sería muy buena tener aquí un médico entre nosotros para que nos dé esa apreciación. ¿Por qué duele la rodilla más por detrás que por delante? Si alguno está viendo esto y quiere dejarme un comentario y me lo explica, oye, pues ahora mismo esa es mi explicación. Yo creo que es válida, pero si quiere echar luz al asunto, viene tremendamente bien. Más cositas, y duele al doblarla, pues porque no hay capacidad de doblarla más, porque es como si te abrazasen así la muñeca, así de fuerte, y tú intentases, ¿vale? Yo te abrazo así la muñeca y tú intentas flexionarla. No puedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el volumen no te deja, no hay capacidad, no está flexible. Esa sería la explicación de por qué no puedes flexionar la rodilla. Y todo eso, cuanta más presión siente, más dolor se dispara y más dolor te llega al cerebro y dices, estate quietecito, haz reposo, hielo, elevación, compresión, porque te lo necesitas. Los números del euromillón son el 1, el 3, el 13, el 33, el 45. El médico diría tiempo, fisio, José Teobaldo. Antes os he dicho que os daba la solución a vuestro dolor de la rodilla en cuánto tiempo si me dais el número de euromillón. Bueno, pues lo voy a apuntar y me voy a echar un euromillón. Si me toca, José Teobaldo, vamos a pachas. ¿Por qué? Porque tú me has dicho el número y yo voy a apostar 2 euritos a ver si nos toca. Bueno, ojalá nos hagamos ricos con este movimiento. Bueno, Claudia Gross, ¿en TikTok es Physiolution también? Sí, estamos ahora en 4 redes sociales a la vez, en streaming a lo bestia. ¿Para qué? Bueno, pues para que la gente lo vea en el ecosistema que más le gusta. Estamos haciéndolo así para que la gente nos conozca y apoye el canal desde donde quiera apoyarlo, si quiere apoyarlo. Si no, bueno, pues a otra cosa, mariposa. Bueno, habéis llegado a este punto, suscribiros, darle un like, darle un like al pollo, un like a mí, por favor, y que tenga la rodilla, pues se lo enviáis. Vamos a acabar con unos comentarios que tenéis aquí. En English or Spanish ponen, bueno, pues en inglés sí, nos gustaría, doblamos muchos vídeos a inglés, de hecho tenemos un canal secundario que es en inglés, que se llama Physiolution con PH, Physiolution, como se diría en inglés, y podéis verlo. Siempre tan didáctico y claro, nos dice Claudia Gross. Pues sí, intento hacerlo todo para que, pues para que todos sepamos lo que hablamos sin tener un conocimiento tremendo sobre qué es la anatomía o qué es, de alguna manera, una rodilla, ¿no? Lo intento explicar con este atlas de anatomía. Los de TikTok, los señores de TikTok, bueno, pues si lo veréis aquí, el atlas de anatomía, entonces, pues conectaros un día y le echáis un vistacito, o conectar las dos cosas. No puedo hacer más. Y un saludo a todos, por cierto, que sé que estáis ahí bicheando, ¿vale? Más cositas que tenemos por aquí. Víctor, ¿alguna vez? Bueno, mira, esta pregunta es buena. La zona baja lumbar
puede conllevar una inflamación de rodilla. Víctor, agradecería todos los apoyos que nos das. Joder, macho, no paro de darte apoyo, puntos hoy. Si tenemos, explicarme esto, ¿vale? Imaginaos que nuestro cuerpo es un coche. No tengo un coche a mano. Y nos falla una rueda. Es lógico que la dirección o el volante se vea alterado. Bien, pues con esto os quiero decir lo siguiente. Si tenéis una rueda que afecta al volante, ¿el volante puede afectar a la rueda? Sí. Con esto quiero decir que es tremendamente importante que si tenéis una lumbalgia y luego sufrís dolor de rodillas, sepáis que viene más por la falta de core, ¿de acuerdo?, que por el problema de la rodilla. Por aquí me voy a despedir de los chicos de TikTok, porque TikTok dice que bueno, no me despido. Me quería cortar el directo, no sé muy bien por qué. Ha salido ahí que si quería terminarlo. No entiendo muy bien, perdonadme. Seguimos. Tenemos un coche, falla el volante, si está mal, tenemos un volante que está roto, o la dirección está rota, la rueda sufre. Si tenemos la rueda que está mal y hace sufrir al volante y a la dirección, todo está concatenado, se dice. Todo está recogido en el mismo cuerpo, ¿de acuerdo?, en el mismo recipiente. Entonces, si tenemos una lumbalgia e inmediatamente tenemos un problema de lumbar, de dolor de rodilla, van relacionados. Mucha gente con dolor de rodilla de andar mal tiene lumbalgias, y hasta que no soluciona el dolor de rodilla, se trata la lumbar y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Para eso están los profesionales, para localizar esos problemas y tratar multidisciplinarmente todos los problemas que vamos encontrando. Más cositas que tengo por aquí. No me llegan las notificaciones, pero aún llegué tarde. Puedo ver la clase luego. Sí, todo se queda grabado en cualquier red que estéis viendo, y si no, pues vais a la de al lado, como digo. Ahora mismo son cosas tremendamente sencillas el buscar esta información en el móvil, ¿no? Entonces, chicos, se queda grabado con tranquilidad. Nos dice Vané, Claudia Gross, Víctor, alguna vez el traumatólogo me dijo que no tenía problema en la rodilla, sino que tenía partes blandas y tenía que fortalecer. ¿Qué me sugieres, Víctor? Bueno, sobre todo el enlace que te he puesto de rutina para fortalecer la rodilla, te va a venir muy bien. Y ahí lo que dijo el traumatólogo es que realmente estructuralmente la rodilla, veámosla, estructuralmente la rodilla está bien. El cartílago, como me dijo un médico el otro día que fui, tu cartílago, pues bueno, pues el de tu edad, ¿vale? El de tu edad y de haberte machacado, ¿vale? La articulación, el cartílago está bien, la estructura está bien, no está desviada, no está hacia adelante, no está hacia atrás, no tiene unos picos artrósicos que estén chocando mucho como mis nudillos y eso hace, sino que duelen las partes blandas. Las partes blandas, en cuanto tonificas 2 semanas las rodillas, el dolor baja un 80%, pero ¿qué pasa? Que el problema lo tenéis muchas veces aquí dentro. Y eso es lo que me paso todo el día en la clínica, solucionando problemas de gente que no se sabe cuidar, que no quiere cuidarse, que va por la vida como si tuviese 18 años, mucho estrés, mucho trabajo, pasan absolutamente de todo. Oye, te doy una notita, haz estos ejercicios. Según lo cogen, lo meten al bolso o al pantalón y no hacen ni caso. Pues chicos, es vuestro dolor, disfrutarlo. Yo estoy aquí con el pollo para enseñaros. Venga, vamos con las últimas preguntas, chicos. ¿Qué tenemos por aquí? Gracias, Víctor, las clases son excelentes, yo me alegro mucho que te gusten. Hola, tengo artrosis degenerativa, fibromialgia, sufro mucho de dolor de rodillas. ¿Las compresas calientes heladas son buenas? Sí. Mira, agarraros, que vienen curvas. El hielo es analgésico y antiinflamatorio. Y el calor es analgésico y antiinflamatorio. ¿Qué me pongo? Fases agudas de mucho dolor. Un dolor en una escala del 1 al 10, un 8, un 9, ¿de acuerdo? Un 8, un 9, te pones hielo. Algo súbito, algo, ¡guau! ¿Cómo me duele? No puedo. Te pones hielo. 3 veces hasta que vaya remitiendo. Un dolor residual, un 4, un 5, algo crónico que te duele un día sí, un día no, 3 días sí, aplica calor. Aplica calor porque es algo crónico. Entonces te van a ayudar los dos porque los dos tienen propiedades muy parecidas, pero tienen que utilizarse en estadios distintos. Así que espero haberte ayudado con esa aclaración que me habéis dicho. Me decís aquí, Esperanza, que te interesa, Physiolution, pues ahí estamos. Se entiende, están todas las estructuras sensitivas en esa zona, sí, lo que os comentaba de por qué duele por detrás la rodilla. Bueno, esa es la explicación que os he dado. ¿Aún no recomiendas el hielo?
Sí, el hielo recomiendo, como acabo de decir. El nombre es Arteilebrock, Arte1Brock. Recomiendo cuando hay una inflamación muy aguda, cuando te has dado un súbito golpe, vas a jugar al fútbol y ¡buah! Sobra la rodilla y se pone como un melón, ahí hay que meter hielo, ¿de acuerdo? No cuando llevas 2 meses con dolor de rodilla y bueno, pues como el que yo llover, quiere decir como el que yo llover, no le has hecho ni caso y te tomas pastillas y no se te pasa, ¿no? Pues ahí hay calor para fomentar la movilidad, ¿de acuerdo? Incluso la compresión, te das un golpe jugando al fútbol, al tenis, bajando las escaleras, comprimes, hielo, elevación, y así es como conseguimos estar de la mejor manera posible, ¿vale? Vamos a ver más comentarios. Me gusta, quiero tomar cursos desde la República Dominicana, desde Madrid, España. Un beso a todos, que sé que estáis por medio mundo de Perdigao. Claro que sí. Vanessa, me duele mucho la cintura y mi mamá tiene problemas fuertes en la rodilla. Bueno, pues os van a venir bien estos ejercicios para limitar el dolor de rodilla y quitar la inflamación. Claudia Peña, hola Víctor, hola Claudia. Claudia Gross, nuestra querida suscriptora que utiliza los directos y le encanta todo lo que hacemos, nos dice: 1.000.000 de gracias, tienes razón, hasta la curación y más allá. Dios que sí, que hasta la curación y más allá, ese es el lema del canal, pero es que tengo más razón que yo que sé. Hasta la curación y más allá, chicos, no nos queda otra, tenemos que empujar hacia adelante, tenemos que tener energía para salir de los dolores, tenemos que tener lo que tenemos que tener, como se dice, ¿no? Para enfocar, entender qué tenemos, aplicar una buena estrategia y salir del problema. Yo os ayudo, encantado, como siempre digo. Un 10. El dolor diario puede vendar la rodilla. ¿Y qué ejercicios puedo hacer? Bueno, un 10 de dolor diario nos dicen. Tienes un dolor diario, es hielo, compresión, elevación y la rodilla puede ir vendada 2-3 días sin ningún tipo de problema. Ojo, si duermes, que no estrangule la rodilla, que muevas los deditos, que no se queden los dedos fríos y que puedas estar bien con el vendaje que ya habéis visto, que os he enseñado antes. 2 veces os lo he enseñado. Tengo un dolor en el tendón que pasa por detrás de la rodilla derecha, lo presiono y duele, pero al caminar no. Bueno, Claudia Peña, ahí estamos hablando de posiblemente una tendinitis. Al andar dolería, aunque si duele solo cuando pasas de estar quieta a levantarte o los primeros pasos, casaría con una tendinitis. El problema es que pueden ser varias cosas en la rodilla. Hay una cosa, se llama el quiste de Baker, que tiene poco que ver con lo que es... A ver si somos capaces de verlo por aquí. Muy interesante el quiste de Baker. Me parece que no lo vamos a ver. Qué rabia. No, es que estos vídeos no todo lo tenemos. Hacemos una búsqueda aquí rápida en Physiolution. Yo creo que merece la pena, ¿no? Sí. Vamos a ver el quiste de Baker. Vamos a ver la solución. Vamos a llevarnos esta web aquí así. Vamos a poner... Mirad, esto puede pasar y no es ni tendón, ni articulación, ni... Bueno, sí, es articulación, es la cápsula, ¿vale? Se llama quiste de Baker. Os voy a sacar la noticia y lo vais a ver, que es el quiste de Baker. Esta noticia está muy bien. Os voy a dar el enlace para que le echéis un vistacito. Claro que sí, ahí la tenemos. ¿Qué es el quiste de Baker? Oh, bueno, la que estamos liando aquí. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Bueno, mirad, ¿veis esa pelota que está ahí? Esa pelota es la cápsula, que es como si la cápsula es algo cerrado alrededor de la articulación, pues como si saliese la cápsula como si fuera un globo, y eso comprime por detrás, roza por tendones y genera unos dolores tremendos. Entonces, necesitas una resonancia, querida amiga, un buen diagnóstico para saber si esto es un quiste de Baker, como te estoy poniendo aquí, o saber exactamente qué es. Aquí se ve una radiografía, una ecografía donde se ve la masa tremendamente grande y luego, pues bueno, pues lo que es, ¿de acuerdo? Esta es la foto con la que os vais a quedar y lo vais a ver tremendamente sencillo. Entonces, bueno, como te digo, también si coges una sesioncito conmigo podemos hacer un par de tests para descartar meniscos y ver, y bueno, intentar hacer cosas. Juego al pádel y no me molesta casi nada. Puede ser una tendinitis, una vez que se calienta la estructura pasa a ser eficiente y no doler. Ahora, cuando terminas, te quedas en frío, duele, apunta a tendinitis, ¿vale? Saludos desde Argentina, saludos. Y el último comentario, Víctor, te hablaba de mi hermana, por eso puse de que es el mejor ejemplo que
de lo que no quiero. Vale, vale. Bueno, pues Claudia, ya sabes, tú coméntame cositas y yo te intento ayudar para lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a ver comentarios que habéis puesto por aquí. Bueno, pues saludando. ¿Ondas de choque son efectivas para fibromialgias? Sí, va muy bien, si las aplicas, claro que sí. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿la crioterapia en la rehabilitación deportiva está contraindicada? No, cada vez que un deportista, futbolista de élite se rompe, le ponen hielo a saco. Entonces, no, no, está muy indicadísima, ¿vale? Buenas, de no operarme la lesión de los meniscos. Bueno, la lesión de los meniscos, si no se operan, puede cronificar y estabilizar. Entonces cada vez se operan menos, a no ser que inflame mucho la rodilla o se encasquille la rodilla. Más cositas que tenéis aquí en comentarios. Siempre tengo... Eso has tocado, pues eso interfiere muchísimo en la rodilla, ¿vale? ¿Qué colágeno es bueno para el dolor de las articulaciones? Pues tropocolágeno, el sulfato de condritina, sulfato de glucosamina, un complemento de cartílago de tiburón, que lo llaman. Bueno, hay varias cositas por ahí que te puede poner el médico, ¿vale? Para las manos, nada, no hablamos de manos hoy, hablamos de rodillas. Buena tarde, que masaje para tensión hipercránea. No estamos hablando, chicos, por favor, tenemos que hablar de rodillas. Bueno, os he puesto los enlaces de interés en el canal de YouTube, donde vais a poder ver artrosis, donde vais a poder ver un poco de todo, que veo que hay cientos de comentarios aquí en el canal de TikTok y quería saludarles y decirles hola y gracias, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir con fibromas, no fibromialgia. Ah, para fibromas, joder, los fibromas son un coñazo. Perdóname, Diana Lozada, porque son un auténtico coñazo, porque allí donde están o lo sacas con cirugía o... Son cosas que están fibrosadas. Con ondas de choque se puede mejorar, se puede neuromudar. Un fibroma es en el tejido, pues básicamente algo que se fibrosa, ¿vale? Entonces, con una onda de choque lo que puedes hacer es una estrategia para modular el dolor. Vas a quitarte dolor seguro. Ahora, el problema muchas veces es cirugía, ¿vale? Que podríamos estar aquí hablando horas y horas de rodilla. Como digo, os mando con mucho cariño en nuestra web, www.fisiolution.com. Tenemos los enlaces para tener visitas en la clínica o online conmigo si queréis y echarle un vistazo, ¿vale? Muchas gracias, chicos de TikTok. Un besito. Voy a terminar de despedirme aquí con Claudia, porque tiene reemplazo de rodilla. Sí, tenemos de hecho, ¿queréis ver un reemplazo de rodilla y cerramos? Prótesis de rodilla. Aquí la tenéis. Mirad, chicos. Esto es una pasada. Esto es una pasada. Vais a ver una prótesis de rodilla, cómo se reconstruye por realidad virtual, ¿vale? Entonces, mirad, este soy yo, que me puse ahí a manipularla con mis gafas de realidad virtual, y vais a ver, pues, cómo se haría una prótesis de rodilla. A ver, cómo sería la prótesis de rodilla, ¿no? Como un aficionado se pone unas gafas de realidad virtual y se pone a hacer una prótesis de rodilla, que bueno, me parece ser que esto está un poco loco y no quiere salir. Venga, a ver, ahí lo tenemos. Fijaros cómo corto, cómo separo la rodilla. Todo este vídeo os lo dejo aquí para que podáis echarle un ojo y sepáis exactamente de lo que estoy hablando y cómo lo estoy hablando. Mola un montón este vídeo, pero un montón. Se ve cómo se atornilla, cómo vas para un lado, cómo vas para el otro. Mola muchísimo. Voy a cerrar aquí unas cuantas ventanas, pues nos estamos pasando yo creo que un poco con los datos. Así que venga, aquí, a ver si funciona ya. Quitamos esto. Y ahí ves cómo muevo la rodilla, cómo se utiliza, cómo se corta la rodilla, cómo se cogen las herramientas, que es una auténtica maravilla ese programa de realidad virtual. Os invito a todos a que lo veáis en la dirección que os acabo de poner y os acabo de iniciar. Todo el mundo que tenga una prótesis o tenga un problema de prótesis de rodilla va a poder ver cómo es una cirugía in situ lo que se hace. Ahora hay técnicas distintas, pero cómo cortan, cómo evalúan, incluso pues yo voy explicando un poco lo que se supone que se está haciendo en la cirugía. Así que es muy interesante, no es nada gore, no vais a ver sangre, son todo gráficos de ordenador y está muy chulo. Como digo, os lo dejo en el canal de YouTube en los enlaces. Venga, más cositas. Por último, ¡guau! ¡Qué increíble! Nos dice Claudio Gross. Abrazos, Víctor, gracias a todos. Vanessa nos cuenta, Víctor, ¿puedo pedirte que hables de un tema? Masajes, ejercicios de manos, brazos, cuello, hombros en personas que trabajan en mesa durante horas sentadas. Así, bueno, tenemos un vídeo ya en el que hablamos de eso, pero yo me lo apunto. Me gusta mucho que me sugeráis temas.
De hecho, hemos hecho 1,5 millones de suscriptores en YouTube, una auténtica maravilla. ¡Vamos! ¡Ja, vez somos más! Y en otras redes va subiendo, por supuestísimo, ¿eh? Esto no hay que desmerecer. El tema, hemos puesto un post con un vídeo en el que decimos, ¿de qué queréis que hablemos? Por eso te digo, Vanessa Amalia Colón, métete en ese vídeo y pon, quiero que hables de este tema, no me pongas 8. El más votado se va a hacer un vídeo sobre ese tema y se va a nombrar a esa persona dándole las gracias por darnos un tema a la comunidad que nos haya gustado mucho. Dayana, un placer, que veo por aquí que me has contestado. Así que, chicos, os invito a todos a compartir, os invito a todos a formar parte de la comunidad Physiolution, os invito a ver estas pedazos de noticias que os pongo ahí de cirugías, que son una auténtica locura. Tenemos de todo, de menisco, de ligamentos, de hombro, de cervicales, de cuello, de todo. Así que voy a coger el pollo, voy a meterle ritmo al asunto y, como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Adiós. A bailar un poquito. Ole,